Sí, señor. Mialgia, cefalea, escalofríos ocasionales, más o menos con un intervalo de 6 a 12 horas. Y ahí es donde está el máximo, el pico más grande, y se desarrolla una tos seca improductiva. ¿Ok? Eso es, digamos, como parte de las manifestaciones propias. Porque después vamos a ver agentes infecciosos de ese tipo que la tos es completamente productiva. Los datos agudos persisten, hay un empeoramiento de la tos y después empieza la mejoría gradual. Más o menos, digamos que a la semana el paciente empieza a sentirse mejor. No hay, yo creo que si la gripa le durara a uno más de 5 días o la afectación por este tipo de virus sería una cosa muy terrible porque los síntomas son bastante álgidos. Algunos pacientes reportan fatiga, debilidad inespecífica y tos como parte persistente del proceso infeccioso hasta por 2 a 6 semanas adicionales. A veces hay una infección progresiva que implica el árbol traqueobronquial y los pulmones. Generalmente termina en una neumonía que puede ser letal, pero ahí juega mucho la edad del paciente y digamos que el estado de base del paciente, ¿sí? El que sea una persona adulta mayor, que tenga una comorbilidad que le facilite, que se le complique ese tipo de afectaciones respiratorias. Otras manifestaciones agudas que no son muy frecuentes son disfunción del sistema nervioso central, miositis y miocarditis. En los recién nacidos, digamos que las complicaciones sí pueden ser graves, con un síndrome de Rey, este último que es una infiltración grasa del hígado y edema cerebral, pero no está solamente asociado al virus de la influenza, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, cuando aparece alguna infección y después quedan síntomas como el Guillain-Barré y todo, que es por, digamos, algún proceso inmune, donde el sistema inmune no reconoce o no diferencia lo que es propio y termina afectando. Una amplia variedad de enfermedades virales sistémicas producen este síndrome y el riesgo aumenta en gran medida por exposición a salicilatos como la aspirina, ¿sí? Por eso en regiones como la nuestra no está recomendado la formulación de aspirina en los procesos de fiebre, ¿sí? Porque no es solamente por esto, sino por el dengue, ¿ok? El dengue, que es una infección viral de tipo hemorrágico, pues afectan los procesos de la coagulación y si encima le dan aspirina, la aspirina lo que hace es disminuir la agregación plaquetaria. Entonces, como disminuye la agregación plaquetaria, pues le complica el cuadro al paciente, ¿ok? Entonces, en norte de Santander y en Cúcuta, aspirina no, aunque la aspirina es buenísima, pero no podemos tomarla. Las complicaciones más comunes es la superinfección bacteriana y ya tenemos claridad de por qué, ¿cierto? Entonces el pobre paciente empieza con una afectación por este tipo de virus y termina con una comorbilidad de tipo bacteriano. Por eso en esos casos es que por lo general se formula el antibiótico, no para el virus, sino para evitar las complicaciones de tipo bacteriano. Compromete pulmón, pero también puede haber bacteremia con una siembra secundaria de sitios distantes. El problema con las bacterias es que no tienen un tropismo único, o ni siquiera 2 tropismos, porque a veces los virus tienen 1 o 2 tropismos, ¿cierto? Hasta 3 algunos, porque por la viremia pueden llegar hasta otros sitios. Las bacterias pueden llegar a casi todos los sitios. Entonces, una vez que se dañan las barreras de protección que tenemos nosotros, pues la bacteria, si alcanza la vía hematógena, si produce bacteremias, pues puede llegar a cualquier lado, ¿cierto? Ese es el vehículo que la lleva a cualquier lado, y por lo general a hueso o a sitios que son completamente, bueno, otros sitios completamente estériles.
Entonces el paciente se puede afectar con bacterias en la fase aguda o en la convalescencia, y lo que hace es empeorar todos los síntomas, de todo el estado del paciente, en una primera y aparente mejoría. O sea, el paciente pareciese que estuviera mejorando, pero empieza el proceso de la coinfección con bacterias. Generalmente las más frecuentemente asociadas a eso son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, que afortunadamente está dentro del cuadro de vacunación, ambos, ¿sí? Entonces, pues si ya están vacunados, la mayoría de los niños, yo creo que ustedes también, ¿cuántos años tienen en promedio? 19, 20, 18. 18. ¿Cierto? Sí, ustedes ya están vacunados contra el estreptococo y contra el Haemophilus influenza tipo 1. Y Staphylococcus aureus, que ese sí, pues lo cargamos todos de regalo, ¿cierto? Los pacientes responden a la infección produciendo anticuerpos contra el grupo del antígeno ribonucleico, proteico, hemaglutinina y la neuroaminidasa. Antihemaglutinina, los anticuerpos, que son los más protectores, pero si cambia antigénicamente, pues es un reto para la respuesta inmune, ¿cierto? Termina siendo respuesta inmune, porque pues, siempre hay una respuesta inmune, afortunadamente, a no ser que haya un compromiso específico en el paciente de su sistema inmune. Los anticuerpos contra la neuroaminidasa controlan la propagación en el hospedero, o sea, la limitan. Se puede producir la muerte o se sucede la muerte por las infecciones de este tipo de virus, por descompensación. ¿En qué tipo de pacientes? En los pacientes que tienen reservas cardiovasculares o pulmonares limitadas. Hay un compromiso adicional con cualquier infección respiratoria. Entonces, los ancianos, las personas de cualquier edad con enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, los pacientes que tienen EPOC, los que tienen todo ese tipo de afectaciones. Si hay una superinfección, entonces hay una neumonía bacteriana, y estas infecciones generalmente se diseminan. Y ya con menos frecuencia, la progresión de la infección viral provoca una neumonía viral abrumadora con asfixia por el virus de la influenza estacional. Nosotros no tenemos estación, lo que hay es que circula determinado serotipo cada 5 o 6 años, ¿cierto? Esa vacuna se la ponen más que todo a los adultos mayores de 60 años. En pandemias, por ejemplo en la gripa española, y en la cepa H5N1 que en 2006, y la pandemia de gripe porcina H1N1 en 2009, que produjeron enfermedades graves como neumonía viral por una tormenta de citocinas. Pero igual pasó con el problema digamos de la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2, también es una tormenta de citocinas y terminaba produciendo la muerte del paciente, entre otras cosas, en personas jóvenes e inmunocompetentes. No, pero aquí sí no ven nada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Durante la fase de la enfermedad, los virus de la influenza se pueden detectar o aislar fácilmente. Las muestras que se toman a nivel nasofaríngeo, se busca el virus, el antígeno del virus, o el material genético del virus. Eso es lo que se busca para confirmar. La otra cosa que se pueden buscar son anticuerpos. Anticuerpos específicos. Cultivo de los virus, ensayo de antígeno rápido y molecular. Y obviamente las pruebas moleculares, prueba rápida de RNA. ¿Qué es RT-PCR? Transcriptasa reversa, ¿cierto? ¿Qué es la transcriptasa reversa? Pasa de ARN mensajero a ADN. La enzima que Pasa de ARN mensajero de a ADN. la retrotransmisión al DNA, ¿cierto? Antes se creía que no se podía, o sea, el paso era hacia abajo y hacia proteínas y listo. ¿De proteínas se puede devolver? no. Una vez que hay proteínas, no hay. ¿Listo? Las proteínas cumplen
un papel, pero no generan ninguna, digamos, no se pueden devolver hacia material genético. ¿Profe? Ajá, señor. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de los priones? De los priones, pero es que los priones no son virus en sí. No son virus. ¿No? Los priones no son un virus. ¿Ok? Los tratamientos de sostén están indicados. La profilaxis con antibióticos no previene la superinfección bacteriana, a no ser que sea en un momento determinado. Hay medicamentos que inhiben la neuroaminidasa, como este que viene usted a esto no, digamos que yo se los digo es como por información, pero eso los está esperando para hacerles frente a el Valoxavir, que es un inhibidor, o sea, fíjense qué es lo que buscan este tipo de medicamentos: inhibir la producción de lo que está constituido el virus, ¿cierto? Para que no se forme el nuevo virus como tal. Hay mutantes resistentes a frecuencia baja, pero no, digamos que ahí sí puede cambiar. La profilaxis, vacunas anuales en niños menores, en adultos, en personal de salud. Hay 3 tipos de vacunas, pero se busca pues cada determinado tiempo de acuerdo a la que esté circulando, ¿sí? Y está la parainfluenza. Yo sé que los virus del respiratorio son como medio aburridos, no se duerman. No se duerman. Entonces, ¿hablamos de cuál antes? ¿Cómo se llamaban? Ortomixoviridades. La familia, sí señora. ¿Y cuántos serotipos había? ¿Cuáles? ¿Cuáles producen la enfermedad más grave? ¿Y la menos grave? O la C. Y ya todo lo demás, el proceso de ingresar a la célula, el daño que produce sobre la célula es igual para las 3. ¿Cuál es la complicación grave con ese tipo de virus? ¿Creen ustedes? ¿La sobreinfección? Sí, en el paciente, pero en referencia a lo que es el virus en sí, ¿por qué es tan complicado ese virus? Por los cambios que pueda sufrir. ¿Sí? Primero por el que tiene 8 fragmentos. Exactamente. Entonces, por eso es que tienen que repetir las vacunaciones. Como la de la influenza que es cada año, ¿no? Que es para cada... No, generalmente la ¿Cuántas ponen, se por ponen? ejemplo, cada año, pero en los adultos mayores, ¿no? A veces no llega y entonces es cada 2 o 3 años, de acuerdo, porque a veces está el mismo serotipo. Entonces eso es puro estudio epidemiológico, saber cuál es el serotipo que está circulando para pues hacer toda la vacunación de las personas adultas mayores. Entonces, las parainfluenzas pertenecen al género de los paramyxovirus y a la familia Paramyxoviridae. Existen 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Tienen un genoma de RNA lineal de cadena única en sentido negativo, ¿ok? Igualito, mire, ¿qué tienen? Una hemaglutinina y una neuraminidasa, pero en la misma espícula, no están separaditos, ¿ok? El genoma de RNA lineal de cadena única y de sentido negativo está enlazado con una nucleoproteína, que es la nucleocápside helicoidal, y la proteína de matriz rodea el complejo nucleoproteico, empacado en doble capa de lípidos, contiene proteínas de unión, H y N en la misma espícula y una proteína de fusión, esta proteína, ¿ok? La síntesis de RNA del virus de parainfluenza, como la mayoría de los virus de RNA, ocurre en el citoplasma en lugar del núcleo, pero en el otro señor no, ¿cierto? Okay. Sale por gemación a través de la membrana plasmática y es como una constante con los que están compuestos así. Tienen 4 serotipos. Aquí en este caso la composición antigénica es relativamente estable. Eso para nosotros es una ventaja, ¿ok? Para ellos pues, no sé, también, pero para nosotros es una ventaja porque no ocurren cambios o desviaciones antigénicas importantes, que es lo que es un reto para el sistema inmune. Aquí está, mira.
Si ven que es una sola estructura, tiene la polimerasa grande, nucleoproteínas, proteínas de matriz, que están acá, fosfoproteínas, una bicapa lipídica, proteína de fusión, mírenla acá, y la neuraminidasa en la misma espícula, ¿cierto? Ahí están las dos. Entonces, vamos a hablar de los síntomas. Mire, ¿yo por qué puse esa letra tan chiquita? Bueno, vamos, en este caso todo lo que hemos hablado ahí, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se puede uno infectar o infectar a los que conviven con uno? Por la saliva, ¿ok? Por la saliva, porque no solamente la tos, porque si usted habla, cuando habla también. Cuando va a partir el ponqué y sopla la velita, entonces ahí también le queda la saliva encima al ponqué, ¿cierto? Lo que pasa es que se necesita también una dosis infectante, ¿no? Una cantidad de virus. O se propaga por el aire al estornudar y toser. Esa gente que estornuda como si no hubiera un mañana y entonces y tosen. Y peor, algunos escupen. Ustedes nadie les ha escupido por ahí al lado. El virus infecta la vía respiratoria superior y el periodo de incubación es de 2 a 7 días. El inicio de la enfermedad puede ser repentino, como en el croup espasmódico agudo. ¿Sí? Aquí ya nos están hablando de otra cosita, ¿no? Pero por lo general comienza por una infección respiratoria superior leve, con progresión variable entre 1 a 3 días, hasta la afectación de las vías respiratorias medias o inferiores. De ahí ya la cosa es como a otro valor. ¿Cuáles son los síntomas? Y a veces vienen y se los traen a ustedes con esos síntomas y entonces, ¿cómo que es? Vuelva mañana o vuelva después, ¿cierto? Fiebre, secreción nasal, estornudo, dolor de garganta y tos perruna. ¿Sí? Mire que está escrita así como tal. Es una tos perruna, como seca y gruesa, ¿cierto? Voz ronca, otalgia, en algunos casos sibilancias, croup, bronquitis, y aquí ya el cuadro más complicado, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. Con un periodo de duración entre 4 y 21 días. Y 21 días un niño con todo eso, pues ya la cosa es complicada. Pero por lo general es de 7 a 10 días. Bueno, vamos a hablar por cada uno por separadito. Entonces, la parainfluenza 1 es la principal causa del croup agudo. ¿Qué es croup? Una laringotraqueitis. En lactantes y en niños pequeños. El problema de esas afectaciones en los niños es que puede terminar complicándose, ¿cierto? Porque se le obstruye la vía aérea y entonces pues ahí es complicado. Enfermedades leves, infección respiratorias, faringitis, traqueobronquitis en individuos de todas las edades. Suele ocurrir en en las épocas de menor temperatura y mucha lluvia. Pues nosotros aquí la verdad es que esos factores de riesgo no son los más complicados, pero si alguna persona la tiene, pues es un factor de riesgo para todos los que puedan estar al lado de él, ¿cierto? Pero en climas, por ejemplo, o en ciudades como Bogotá, Pamplona y todo eso que tienen esos momentos de lluvia y de más frío, porque haya frío y más frío y lluvia, entonces ahí es cuando por lo general aumenta la incidencia de este tipo de infecciones. La parainfluenza 2, digamos que es de una importancia ligeramente menor que la parainfluenza 1 y 3, se ha asociado con croup, principalmente en niños, con infecciones de vías respiratorias altas, leve y en ocasiones con enfermedad respiratoria inferior aguda, parecida a la de la parainfluenza 1. Está la parainfluenza 2, 3. Este sí es el causante de las enfermedades respiratorias graves de vías inferiores en lactantes y niños, bronquitis, neumonía, croup.
En niños mayores y adultos puede causar una infección respiratoria alta, una traqueobronquitis, y pueden ocurrir en cualquier temporada del año. ¿Qué pasó? Ah, me asustó. Yo creí que se había despertado. ¿Dónde estoy? Pues, ¿Ya están dormidos? Aquí estamos. Ah, no, yo espero que sí, ¿no? ¿Quién? Apenas para otro quiz. ¿Sí? Ah, bueno. Ay, tan divertidos. Ah, queridos, ¿no? Sí. Se estima que cerca del 50% de todos los niños han estado expuestos a esta virus. Sobre todo, por ejemplo, cuando los niños ingresan al preescolar, que ya dejan el entorno solamente familiar y van a estar en contacto con otros niños, ahí empiezan todos esos procesos de ese tipo de gripas, de afectaciones. La parainfluenza 4 es la menos común del grupo y generalmente se asocia solo con enfermedad respiratoria superior leve. Bueno, aquí hay otro señor, que es el virus sincitial respiratorio. Entonces, si es sincitial es porque produce un sincitio en las células que invade, ¿ok? Para que lo reconozcan de ahora en adelante, así, porque a veces uno les pregunta en el parcial, les escribe, en vez de escribirle virus sincitial respiratorio, les escribe RSV y es como si les estuviera hablando en arameo, ¿sí? Dios. Está clasificado como un neumovirus dentro de la familia de los paramyxovirus. Que se despierte. Se deriva de la capacidad de producir fusión celular en cultivo de tejidos, es decir, forma un sincitio. Es similar a la del virus de la parainfluenza, excepto que las glucoproteínas se encuentran en una proteína de unión G y una proteína de fusión F, ¿ok? El RNA es lineal, no segmentado, de sentido negativo y con una sola cadenita. Y codifica para al menos 10 proteínas diferentes. Siga molestando. El virión, que también contiene la enzima RNA polimerasa, obvio. El virus, de modo similar a otros paramyxovirus, se replica en el citoplasma y sale por gemación. Entonces, dos cubiertas de glucoproteínas en las espículas G y F mediante la fijación y la formación del sincitio. La glucoproteína F también es responsable de la fusión de las células infectadas en los cultivos celulares, lo cual aparece como células gigantes multinucleadas. Los anticuerpos son específicos contra la glucoproteína F y son más eficientes que los que se forman contra la glucoproteína G para neutralizar el virus. Existen dos subgrupos de antígenos A y B y las infecciones del grupo A tienden a ser más graves. El virus respiratorio es el más importante, o sea, es el virus respiratorio más importante con una infección más grave en lactantes. O sea, en un lactante la infección más grave que pueda sufrir de las vías respiratorias es por el virus sincitial respiratorio, ¿ok? La que más le complica la vida. Produce bronquiolitis y neumonía en lactantes menores de 1 año. La proteína F del virus es crucial en la patogenia y causa formación de sincitios y la muerte celular. Bronquiolitis, neumonía, además en adultos mayores de 65 años con enfermedad. Y es más complicado en los que tienen patologías de tipo cardíaco o pulmonar y obviamente en las personas que tienen digamos, algo que afecte el sistema inmune. Son los que sufren las patologías más graves por el virus. O sea, el más complicado. Todos los que hemos hablado hasta ahora
son las infecciones producidas por el virus sincitial respiratorio. Tiene un periodo de incubación entre 4 y 6 días. Lo primero que se produce es como una rinitis. Y la parte más grave de la enfermedad sucede a partir del tercer día, más o menos. Generalmente en los lactantes se produce broncolitis, neumonitis, tos, sibilancia y dificultad respiratoria, hiperexpansión pulmonar, hipoxemia, hipercapnia. En las radiografías es posible observar infiltrados intersticiales con áreas de colapso pulmonar y con una enfermedad aguda que dura entre 10 y 14 días. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Deficiencias cualitativas y cuantitativas en la respuesta de tipo humoral y secretorias ante las proteínas específicas del virus, formación de complejos antígeno-anticuerpos dentro de las vías respiratorias que produzcan activación del complemento. Mire, a veces el daño es producido obviamente por lo que hace el virus, pero también la respuesta inmune termina complicando el cuadro. Porque, por ejemplo, los polimorfonucleares lo que hacen es degranular sustancias, entre esas peróxido y demás, y eso lo que hace es aumentar el daño sobre las células, ¿sí? Y las perforinas y todo lo que producen las células de la defensa, pues acaban ahí está, mire, daño excesivo a citocinas inflamatorias. Los pacientes que responden a infecciones del virus sincitial respiratorio con CD4 son predominantemente los que tienen un TH de tipo 2 y son los que sufren las enfermedades graves, más que los que tienen un patrón de respuesta de Tel-Helper tipo 1. Eso se cree que es porque, digamos, que las citocinas inflamatorias por las células 2 incluyen interleuquinas de tipo 4, 5, 6, 10 y 13. En la promoción de infiltraciones, hay aumento de eosinófilos y neutrófilos hacia el tejido pulmonar. Además, es una respuesta parecida a una alergia y disminuye la activación y las funciones de los CD4-8 más citotóxicos, y esto atrasa la eliminación del virus y se permite el daño pulmonar y la diseminación de este. Respuesta anticuerpos humorales y secretores de IgG e IgA. La inmunidad, bueno, obviamente tiene que haber primero una IgM, ¿sí? Todo proceso infeccioso, lo primero que se produce es un aumento de la IgM más o menos a partir del tercer o cuarto día, con una disminución más o menos a los 6-7 días, y el aumento de la IgG, ¿cierto? Y en la IgA, generalmente la inmunoglobulina está en mucosas, ¿cierto? Entonces está ahí más o menos para aumentar, digamos, la respuesta. La inmunidad a la reinfección es baja, o sea, si nos da uno, nos puede volver a dar, ¿sí? Porque hay pacientes que se han recuperado y vuelven y se reinfectan, o sea, la memoria no es protectora, ¿ok? Uno tiene memoria de que tuvo en algún momento el proceso infeccioso, pero no es protector. Y entre más años pasan en la vida de la persona, pues menos graves son los cuadros. O sea, la inmunidad adaptativa se hace cada vez más efectiva, más rápida y más específica. Entonces, los cuadros más graves son en los primeros años. Y la intensidad de la inmunidad mediada por células disminuye debido a la activación de la respuesta de tipo TH2. El tratamiento está indicado solamente de sostén. La ribavirina en aerosol puede ser eficaz. No hay una vacuna específica para el virus sincitial respiratorio. Y se hace profilaxis con anticuerpos monoclonales contra la proteína F. Las pruebas moleculares, pues, son bastante específicas, la verdad. Directa de muestras con microbiota es complicada. Las pruebas basadas en la amplificación de ácidos nucleicos es alta, con lo cual se identifican los virus.
hay una prueba capaz de identificar los patógenos más frecuentes causantes de neumonías hospitalarias y de discriminarlos, que es el Film and Write de Biofile. Las pruebas de PCR, eso es, digamos que es un equipo cerrado, y lo que hay son genomas de los principales procesos, de los principales agentes asociados, por ejemplo, en el tipo de neumonía. Entonces hay las bacterias el material genético de las bacterias, de los virus, de los parásitos y de los hongos. Entonces lo que hacen es correr la muestra para ampliar el material genético de lo que hay ahí. La ventaja de esto es que es 100% sensible, 100% específica. Uno no comparte el ADN con otra persona, y ellos como especie, pues el de ellos. Y es muy rápido, ¿cierto? En 6 horas ya. En una hora, mire, en una hora 18 bacterias, 8 virus y 7 genes de resistencia a los antimicrobianos, y eso pues es una maravilla. ¿Qué es lo que se hace con una muestra? Pues cultivos en agar sangre, en MB, en agar, bueno, cualquier medio sencillo y simple o con algún enriquecido. Tinción de Gram, si está sospechando que es bacteriana o que tenga una comorbilidad, una coinfección. Pero si no, pues PCR en tiempo real y reporte final. Y ya ahí se mira si da positivo el cultivo o si no hay desarrollo de patógenos bacterianos, porque todo eso de allá es para bacterias, ¿cierto? Y pruebas de sensibilidad a antibióticos e identificación molecular por PCR o con las proteínas, que es esa que tiene ese nombre ahí, el maldito, que es por peso de las proteínas, ¿ok? Más o menos. Entonces, infección de tracto respiratorio, identificación con molecular, porque eso es lo que ustedes van a manejar. Y a ustedes ya les tocó esto. ¿Y ahora dónde está la lupa que no la veo? Las patologías son de origen viral, la mayoría. Por esta razón las pruebas moleculares son la herramienta más comúnmente utilizada. Digamos que en algunos laboratorios es posible identificar una variedad de virus respiratorios mediante un panel viral amplio, más o menos 14 patógenos virales mediante PCR en tiempo real, virus respiratorio, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus para influenza virus 1, 2, 3, 4, adenovirus, rinovirus, coronavirus 229E, coronavirus OC43, coronavirus NL63 y coronavirus HK1 y enterovirus y bocavirus, todos en una sola prueba. Ya vamos a acabar. Y no me los inventé yo. No sé quién lo hizo eso. ¿Cierto? Metaneumovirus. Y entre más sensibles sean las pruebas, cada vez van a encontrar más virus, ¿cierto? Porque antes no, digamos que pasaban como traslapados unos ahí con otros. El metaneumovirus humano, que lo pueden encontrar con este acrónimo, es un neumovirus de la familia Paramyxoviridae. Si yo no sé por qué a uno se le va la... Puede causar infección de las vías respiratorias superiores e inferiores en todos los grupos de edad. Produce enfermedades cuya gravedad y síntomas son comparables a los del virus sincitial respiratorio. En la infección generalmente es más frecuente en niños, pero un poco mayores que los los que son afectados por el virus sincitial respiratorio. Y tiene un periodo de incubación más o menos entre 3 y 6 días. Los síntomas son fiebre, congestión nasal, tos y falta de aliento, que puede progresar a... Si a uno le dijeran cuál es la complicación más grave de la infección por estos virus, ¿ustedes qué dirían? Neumonía y bronquitis, bronquiolitis, ¿cierto? O sea que ya estaba arriba y termina en la vía respiratoria baja, ¿ok?
los virus metanemovirus y el virus sincitial respiratorio pueden coinfectar al mismo niño. Y esto está asociado generalmente a enfermedad más grave. Hay dos genotipos, pero si no se sabe si uno u otro produce enfermedad más grave o una inmunidad protectora. Y esta es la primera parte. Hay virus respiratorios 2 para la próxima. Esta es la primera parte de la película. ¿Sí? La venganza. ¿Listo? Porque fíjense que aquí nos faltan los coronavirus y no sé qué, ¿ok? Ay, qué maravilla, profe. Pero no se preocupe, todos los que se han graduado han tenido que estudiar eso. Y todos han podido, ustedes también. Claro.